Dios les bendiga, saludos una vez más, aquí estamos una vez más grabando unas palabras para el pueblo de Dios y amigos que nos escuchan o que nos ven o nos siguen a través de Facebook o YouTube. Mandamos un saludo a los diferentes lugares de donde la gente puede vernos. Es una bendición siempre poder compartir una palabra que sea de bendición y de ayuda. Saludos desde aquí de Pensilvania. Estamos grabando, nuestro hermano Tom Fry dirige provisiones bíblicas, estudios de provisiones bíblicas, y siempre lo hace con el deseo de su corazón de compartir una palabra de Dios para el pueblo. Muy bien, vamos a meditar un momento sobre el tema Jesús elige a sus discípulos. Es un tema muy bonito. Vamos a reflexionar un poco sobre esto porque también nos habla a nosotros cómo el Señor desde aquel entonces que Él estuvo en esta tierra, hoy día sigue buscando y llamando a aquellos que quieran servirle. Es una gran bendición. Voy a leer en la palabra de Dios en San Marcos capítulo 6, del versículo 13 en adelante hasta el 16. Dice la palabra de Dios: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó también apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Basado en este pasaje, podemos mirar desde un principio que leímos que nuestro Señor Jesús pasó la noche orando en el monte, hablando con su Padre, aunque es interesante porque la palabra de Dios usa la palabra orando a Dios. Es interesante que cuando Jesús, la Biblia registra, oraba a Dios, y cuando la Biblia dice oraba a su Padre. Es interesante las dos maneras como registra la Biblia, pero eso sería otro tema que hablaríamos en otra ocasión sobre eso. Por ahora, en esta historia que acabamos de leer, vemos a Jesús eligiendo a sus discípulos. ¿Por qué eligió a 12? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué era lo que Él buscaba al elegir a 12 de sus discípulos? Vamos a ver un poquito por qué los eligió. Porque por las mismas razones que Jesús eligió en aquel entonces a los discípulos, con los mismos propósitos que habían en aquel entonces, todavía hoy día sigue llamando personas para que vengan y puedan servirle en el llamado que nuestro Señor Jesús les hace a ellos. Número 1. Jesús los eligió para que estuvieran con Él. En San Marcos capítulo 3 versículo 14 dice la palabra de Dios: y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, por supuesto, la palabra de Dios. Es algo interesante notar esto, que nuestro Señor Jesús los escoge con un propósito. Jamás en la vida Jesús ha llamado a alguien y darle salvación solamente para que lo tenga, sino Jesús siempre que llama a alguien, siempre tiene un propósito para la vida de esa persona, sea en el servicio, sea en compartir la palabra, en muchas maneras que Dios usa a su pueblo para poder servir a su obra. Pero pensemos un poquito en esta historia de los discípulos. Dijimos que Jesús escoge a 12 para que estuvieran con Él.
También otra cosa que podemos pensar es para que fueran sus amigos. Es interesante que en un momento Jesús les llama a ellos y les dice: ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero entonces Jesús dice: os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Qué maravilloso saber que Jesús, al llamarnos amigos, es porque nos da su palabra para que podamos entenderla y podamos reflexionar en ella, y nos ha revelado. De la misma manera, el Señor nos ha hablado en otros temas que hemos hablado en el pasado. Hemos dicho que Jesús en su palabra, o Dios en su palabra, nos ha dicho cómo comenzó todo y cómo va a acabar todo. Nos ha revelado esto el Señor. Entonces, cuando pensamos en esto, ¿verdad?, de amigos, es interesante saber, porque Jesús no solo es nuestro Salvador, no solo es nuestro Señor, pero también es nuestro amigo. ¡Qué bendición! Es un privilegio saber esto. Otra de las razones también es porque Jesús sabía que su muerte estaba cerca cuando Él estaba con sus discípulos hablándoles. No era mucho el tiempo que tenía para compartir con ellos. Por lo tanto, escogió a 12 discípulos. ¿Por qué 12 discípulos? Porque es como si Jesús hubiera dicho: denme 12 hombres y yo cambiaré al mundo. Y uno de los propósitos que Jesús quería hacer sobre esto era que Jesús quería escribir sobre ellos sus mensajes, sobre los discípulos. Quería escribir sus mensajes porque ellos serían sus libros abiertos para que la gente pudiera escuchar el mensaje y la palabra de Dios. Y lo hemos visto al principio de la historia en el libro de los Hechos, cómo los discípulos, donde iban y donde se movían, hablaban y predicaban abiertamente la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Y en aquel entonces no es como hoy. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, ellos no tenían una Biblia. Ellos hablaban, guiados por el Espíritu de Dios, lo que ellos habían oído, lo que habían visto y lo que el Espíritu Santo les daba que hablasen. Qué maravilloso era este movimiento entre ellos. Otra de las cosas que tenemos que mirar es que Jesús quería que sus discípulos fueran los mensajeros y también fueran sus embajadores. ¿Por qué mensajeros y embajadores? Bueno, porque el mensajero es el que lleva el mensaje y el embajador es el que representa a un país o a un reino. Entonces, cuando pensamos en estas palabras, podemos pensar que todos los que seguimos a Cristo, en cierta manera, llevamos un mensaje y también somos embajadores de Cristo. Por lo tanto, debemos actuar y vivir como tales, como es lo que Dios nos demanda. Ellos llevarían el mensaje que Jesús les estaba dando a todo el mundo. Y gracias a Dios, porque ellos obedecieron y cumplieron. Han pasado casi más de 2000 años y el mensaje que ellos transmitieron, el mensaje que ellos han dado, sus historias, la forma las batallas que ellos desarrollaron, todavía hasta el día de hoy, todos nosotros las escuchamos, las leemos y podemos, ¿verdad?, dar gloria a Dios por la vida de estos discípulos. Otra de las cosas que tenemos que pensar es que Jesús escogió a los discípulos porque Jesús quería enseñarles. La palabra discípulo significa o es una persona que aprende. Un discípulo es alguien que aprende. Y esto es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que cuando abrimos la palabra de Dios, cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a escuchar alguna enseñanza, podamos aprender. Y una persona que aprende viene a ser un discípulo de Cristo. Un discípulo es alguien que está aprendiendo y que seguirá aprendiendo y seguirá aprendiendo hasta el día en que Dios lo llame a su presencia. Por eso es importante, el discípulo es alguien que aprende. Otra de las cosas debemos de pensar que la importancia de aprender es que si no aprendemos, algo está pasando con nuestras vidas. Nos hemos detenido, no estamos creciendo y por lo tanto
nuestra luz va menguando, y si no tenemos cuidado, entonces la luz se puede apagar. Y cuando pasa eso, mis amados hermanos, hermanas, muchas personas se alejan de Dios, dejan de servir a Dios, y ahora mismo, en este mismo momento, quizás alguien se ha alejado de Dios y ya no está yendo a la iglesia. Hicieron una encuesta recientemente, y en la encuesta decían que 1 de cada 3 personas en este tiempo que estamos viviendo de esta pandemia, desde febrero hasta el día de hoy, 1 de cada 3 personas han dejado de asistir a alguna iglesia y han dejado de escuchar palabra a través de las redes sociales. En otras palabras, su lámpara se ha apagado. Y si no regresan a Cristo, pues naturalmente dejarán de ser discípulos de Cristo. Por eso es importante esto, el aprender de nuestro Señor Jesús. Jesús eligió también a los discípulos para que fueran apóstoles. Él los llamó apóstoles. Estamos viviendo en un tiempo, ¿verdad?, donde pues mucha gente se empiezan a declarar que son apóstoles, pero en el contexto bíblico de la palabra apóstol significa uno que es enviado, uno que va y lleva el mensaje. Hoy día me parece que muchos apóstoles no van, ellos envían a otras personas. Entonces están cambiando un poquito la idea de lo que es ser un apóstol. Entonces nosotros tenemos que pensar en la importancia de ir y llevar la palabra de Dios a aquellos que necesitan escuchar de la palabra de Dios. El Señor es un Dios maravilloso. Otra cosa interesante sobre los 12 discípulos era que eran hombres comunes, los discípulos que Jesús escogió. Es bien interesante esto, hombres comunes. Qué maravilloso saber. Por ejemplo, podemos pensar nosotros, a ti y a mí que me estás escuchando ahora, el Señor nos escogió y eso es una gran bendición. A veces nos preguntamos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué no fue el vecino o la vecina o mis amigos que son más educados que yo? Pero Él nos escogió a nosotros, te escogió a ti. Entonces hemos buscado la manera de aprender de Jesús y nos hemos convertido en discípulos de Jesús, en el sentido de que estamos siguiendo y aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas que tenemos que reflexionar y ver es algo maravilloso. La obra de Jesús no está en manos de los que el mundo llama grandes, sino está en la gente común. Gente que ama a Dios y que quiere hablar de la palabra de Dios. Y si tú me estás escuchando, te animo a que sigamos compartiendo la palabra de Dios, sigamos hablando del Señor, sigamos obedeciendo al mensaje que Dios nos ha dado. Las cosas maravillosas que Dios nos ha entregado a nosotros, debemos hacerlas saber a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas que puedan entender que necesitan servir a Cristo y seguir a Cristo, porque al final esto es lo que va a permanecer, esto es lo que va a la eternidad. No hay otra cosa que vaya a la eternidad. Esto es la importancia. Entonces, otra de las cosas importantes es, los discípulos eran 12 y cada uno de ellos eran personas diferentes en su carácter, en su trasfondo, en lo que hacían. Y es algo maravilloso saber también que hoy día la iglesia del Señor, la gente que sirve a Cristo, somos una gran variedad. No importa el color que es, si siguen a Cristo y sirven a Cristo, hay una gran bendición. Hay una cosa maravillosa. Los otros días estaba escuchando una alabanza que se canta en español, en inglés, y la empecé a escuchar en otros diferentes idiomas. La gente cantando la misma alabanza que exalta y glorifica a nuestro Dios. Qué maravilloso es ver eso, qué maravilloso es escuchar eso. Por lo tanto, la iglesia se compone, diga bien esto, de muchos de nosotros venimos de un mundo
de pecado, de maldad, y todos hemos sido transformados por el poder de Cristo. Nadie está en la iglesia que diga: yo siempre nací como buena persona y he sido buena persona. El Señor te escogió, el Señor te llamó y te transformó. Por lo tanto, les animo a que pensemos en esto y reflexionemos. Es importante seguir llevando el mensaje de Dios. El Señor escogió a 12 discípulos, el Señor te escogió a ti, me escogió a mí, escogió a los equipos, como el equipo que va a Cuba y otros equipos que van a otros países, para llevar el mensaje de la palabra de Dios y representar al reino de Dios. Esta es la gran bendición. Así que yo les animo, les exhorto a que vivamos como tal, actuemos como tales y demos la honra y la gloria a Dios. Amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, si por cosas primera vez te has conectado o has puesto este mensaje, te animo a que abras tu corazón a Cristo, a que vengas a Él. Él te llama, Él te está llamando, y el tú abrir y escuchar este mensaje no es una casualidad. El Señor puso en tu corazón escuchar esto para que pienses y reflexiones y puedas decir: yo necesito servir a Cristo, necesito servirle y seguirle a Él, porque si esto es lo que va a permanecer, necesito esto. Si tú lo haces, eso será de gran bendición para tu vida. Si conoces a alguien que te ha hablado de Cristo, te ha invitado a una iglesia, habla con esa persona y dile: yo quiero servir a Cristo, yo quiero aprender, yo quiero saber. Y si tú lo haces, tu vida cambiará y habrá una gran bendición para ti. Por lo tanto, te animo, te invito a que puedas venir a Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento, en el nombre de Jesús. Señor, tú llamaste a 12 discípulos y tú sigues llamando a muchas personas. Dios, permite que alguien que escuche esta palabra pueda entender que hay lugar para él, hay lugar para ella, hay lugar para todos. Todos los que quieran seguir a Cristo en este mundo en que vivimos, donde hay mucha gente que se están alejando de Dios, hay gente que quiere servir a Dios. Oro que Dios toque la vida y los corazones de estas personas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, y mi oración y mi deseo es que sea de bendición para ti.